En los Estados Unidos de los años 70, un hombre llamado Ted Bundy atraía la atención de los medios con su carisma y buena apariencia, pero detrás de esa fachada encantadora se escondía uno de los asesinos en serie más notorios del país. Ted, nacido en 1946 en Burlington, Vermont, tenía una inteligencia aguda y su don de gentes lo hacía ser muy popular entre sus allegados. No obstante, en su interior habitaban impulsos y deseos oscuros. Desde joven, Bundy mostraba comportamientos extraños que lo aislaban de los demás. Sin embargo, su habilidad para mimetizarse en la sociedad le permitió llevar una vida aparentemente normal durante muchos años. Estudió psicología en la Universidad de Washington y más tarde se involucró en actividades políticas, donde comenzó a forjar su imagen pública positiva. Pero esa imagen empezaría a desmoronarse en la década de 1970. Mujeres jóvenes comenzaban a desaparecer en varias ciudades de Washington y Oregón. Nadie sospechaba que Bundy, el joven prometedor, estuviera detrás de estos crímenes. Utilizaba su atractivo y su ingenio para atraer a sus víctimas. Simulando estar herido o necesitando ayuda, despertaba la empatía de las jóvenes y las inducía a acercarse a él. El modus operandi de Bundy era astuto, secuestraba a sus víctimas durante el día en lugares públicos. Luego las llevaba a lugares apartados donde les infligía brutales agresiones antes de asesinarlas. Los cuerpos de varias víctimas nunca fueron encontrados, mientras que otras fueron descubiertas en remotas áreas boscosas. A pesar de las pruebas circunstanciales, Ted Bundy logró evadir la captura debido a su destreza para cambiar de apariencia y su habilidad para manipular a aquellos que sospechaban de él. Cruzaba fronteras estatales, extendiendo su rastro de miedo por Utah, Colorado y finalmente Florida, lo que dificultó en gran medida su captura. Bundy fue arrestado por primera vez en 1975 por posesión de herramientas de robo. Fue vinculado con diversos asesinatos, pero logró escapar del tribunal en 2 ocasiones, lo que aumentó su infamia. Finalmente, fue capturado en Florida en 1978, luego de una ola brutal de asesinatos. Un asalto en la casa de una hermandad en la Universidad Estatal de Florida fue clave para su captura. El juicio de Ted Bundy fue el primero en ser televisado a nivel nacional, capturando la atención de todo Estados Unidos. Durante el proceso, Bundy decidió representarse a sí mismo, mostrando su narcisismo y carisma ante las cámaras. Fue condenado por los asesinatos de las jóvenes floridianas Lisa Levy y Margaret Bowman. Además del secuestro y asesinato de la niña de 12 años, Kimberly Leach. En 1989, después de años de apelaciones y confesiones de más de 30 asesinatos para ralentizar su ejecución, Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. Su legado sigue siendo un tema de fascinación y horror, proporcionando lecciones valiosas sobre la complejidad y el peligro que puede encerrar una personalidad carismática. La historia de Ted Bundy destaca como un recordatorio de lo engañosas que pueden ser las apariencias y de los monstruos que pueden acechar debajo de una superficie encantadora. Si te gustó, suscríbete y dale like. Nos encantaría leer tu comentario sobre la historia. Gracias por tu apoyo, hasta la próxima.